Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy el IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,69%, marcando nuevos máximos históricos. Cosa muy rara porque tras la salida a bolsa de SpaceX, las bolsas se iban a hundir. Bueno, de momento SpaceX lo está haciendo muy bien, con fuertes subidas estas sesiones, ahora lo veremos en los gráficos. Y también veremos Ferrari, Fanamar y Repsol. También se está comentando ya que SpaceX pues, va a hacer que las bolsas caigan, si no ahora, que ahora ya lógicamente no están cayendo, pues dentro de 15 días, cuando empiecen a cotizar en el Nasdaq 100. Y si no va a ser dentro de 15 días, pues va a ser durante el verano. Y si no va a ser durante el verano, pues va a ser cuando salgan a cotizar dos grandes empresas de IA. Por lo tanto, siempre tenemos ese miedo de que las bolsas se van a hundir y nunca se hunden. Llegará un momento que se hundirán, eso está claro, ¿vale? Pero de momento no están acertando el punto donde se van a hundir. Así que bueno, como siempre os comentamos, nosotros seguimos viendo, en este caso, objetivos alcistas en las bolsas, por eso seguimos pensando que lo más probable es que continúen con las subidas. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Quería comenzar, si acaso este vídeo vamos a comenzar hablando de SpaceX, hoy subiendo en torno a un 10-11%, ¿vale? Como veis, pues ya llevamos 3 sesiones de subidas para SpaceX, que su primer cambio fue en zonas de $150 y hemos alcanzado hoy la zona de $225, ¿vale? Sí que es cierto que al tener tan poco histórico, pues es difícil de analizar, en este caso, análisis chartista, pero sí que comentamos en su día que la vela que nos mostraba era errónea porque había marcado incluso una mecha, ¿no?, por la parte inferior a la zona de 135 cuando en ningún caso lo había tocado. Es decir, que el precio, aunque el precio salía en $135, el primer precio de cruce fue en 150. Por lo tanto, los inversores nuevos de esta compañía, pues los que hayan entrado más abajo están en 150, ¿vale? Por lo tanto, como comentamos, de momento 3 sesiones, las 3 alcistas para esta acción, que comentaban que era un timo, que iba a hundir, iba a arrastrar las bolsas, y de momento pues no está ocurriendo eso. Lógicamente hay que estar expectante a ver lo que pueda ocurrir. Para que ya se haya decidido entrar en esta acción, si ya está ganando bastante capital, lo ideal sería, como siempre comentamos, proteger el capital y poner un stop, en este caso stop profit, ¿vale? Por si se acabase dando la vuelta y acabase cayendo. Como hemos comentado, estuvo muchas semanas antes de salir a la bolsa de SpaceX comentando muchos vídeos de YouTube que la bolsa se van a hundir por la salida de este gigante, ¿no?, de la mayor salida a bolsa. Y una vez que no se ha hundido las bolsas, pues ya están comentando que solamente sucederá cuando empiece a cotizar en el Nasdaq 100. Y si no sucede ahí, pues ya están comentando que puede ser en verano, como hemos comentado, cuando salga también a cotizar las dos grandes tecnológicas de inteligencia artificial. Por lo tanto, como hemos repetido durante los últimos 4 años que estoy haciendo el canal de YouTube, siempre parece que las bolsas se van a hundir y de momento pues eso no sucede. Pero no hay que relajarse, ¿vale? Porque sí que es cierto que las bolsas, al igual que están subiendo muy fuerte los últimos años, si se decidiese a caer, cae como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y ahí se puede perder muchísimo capital. Bueno, vamos a traer a continuación, en este caso, petróleo. Queremos ver el petróleo, como podéis ver aquí, con fuertes caídas durante la sesión de hoy. En el caso del crudo de referencia en Estados Unidos, con caídas del 6,20%. En el caso de petróleo Brent de referencia en Europa, caídas del 5,48%. Como veis, pues marcando precios por debajo de esa zona de 80. Nosotros siempre hemos estado comentando que pensábamos que el petróleo se puede mantener entre esas zonas de 70 y de 100, así que está llegando prácticamente a la zona más baja donde nosotros pensamos que podía aguantar. Veremos, ¿no?, si llega a esa zona de 70, si la perfora baja o por el contrario se mantiene por encima de esa zona de 70. Bueno, has visto esto, pues vamos a pasar a ver el IBEX 35, como hemos comentado, subida del 0,69% y hoy marcando pues nuevos máximos históricos y prácticamente pues cerrando la parte alta de la sesión. Así que de momento, pues lógicamente lo está haciendo muy bien tras superar máximos históricos. Comentamos que una vez superados máximos históricos pensamos que podemos tener otro tramo al alza y de momento pues es lo que está sucediendo. Aquí prácticamente se podría ver casi también una taza con asa y podríamos marcar el objetivo alcista, ¿vale? Así que si nos creemos, ¿no?, esta figura de taza con asa, aunque el asa, como veis aquí, estuvo un poco dilatada, pero casi se podía marcar y tendremos un gran objetivo alcista, ¿vale?, para el IBEX 35. De momento no se voy a marcar porque no lo veo del claro todo, pero tiene muy buena pinta. Lógicamente, como siempre comentamos, una vez superado máximos históricos, lo que menos me gustaría es que esta zona que hayamos marcado de resistencia entre la zona de 18.000
400 puntos y esta zona de 18.575 se ha perforado a la baja. Mientras yo no vea que el IBEX 35 pierde la zona que acabamos de comentar, no le veo ningún deterioro y por lo tanto no hay que tener miedo a la bolsa ni a invertir. Ahora ya, si pierde esa zona, para mí sería primera señal de deterioro en el corto plazo, ¿vale? Para largo plazo, la zona de 16.000. Por lo tanto, marcaros esas dos zonas como zonas a vigilar para el IBEX 35. Vamos a pasar a ver los Stock 50, que, bueno, hoy como veis también con subidas, podemos decir que el cierre de hoy es el máximo también histórico, ¿vale? Como veis, de momento también por encima de esta zona de resistencia que hemos marcado, que ahora, como veis aquí, pues esta zona entre los 6.140 y esta zona de 6.200. Ya comentamos para los Stock 50 que superar esa zona era interesante y que podía traer más subidas, pero siempre y cuando se mantenga por encima de esa zona de máximos históricos, ¿vale? Siempre os comentamos cuando rompemos esos máximos históricos, lo que nos gusta es que, en este caso, estos índices pues tiren con fuerza, ¿vale? Si vemos que no tiran con fuerza y se van quedando un poco ahí, pues hay que vigilar esta zona ahora como soporte. Y perforar la baja, pues podrían ser o traernos falsas rupturas, tanto el IBEX 35 como el Eurostock 50, ¿vale? Así que pendientes de esa zona. Bueno, vamos a comenzar viendo ya las acciones. Queremos comenzar viendo CaixaBank, subida del 1,78%, marcando nuevos máximos históricos, subida libre y espectaculares subidas. Comentábamos ahí a mediados o casi a finales de 2023, objetivo alcista a zonas de 5,18, lo marcamos justo en esta zona de resistencia de los 3,17, estamos en zona de 12, ha subido por 4 CaixaBank en muy poco tiempo, ¿vale? Así que como podéis ver, tras un movimiento lateral de muchísimos años, una derrota al alza, pues una gran subida para CaixaBank. Como comentamos, máximos históricos, primera zona de soporte, le marcaremos zona de 11,20 y luego ya esta zona de 9,18 y también lógicamente la media móvil 200. Pasamos a ver el Banco Santander, que también lo está haciendo muy bien, subidas hoy del 1,59%, ya comentamos precisamente ayer que la subida de tipos le viene bien a la banca en general y sobre todo porque la banca lo que hace es eso, reflejar esa subida de tipos ellos a la hora de dar créditos, pero siguen cobrando esas comisiones que nos iban cobrando cuando los tipos estaban muy bajos, ¿vale? Así que todo eso lo que ha hecho ha sido ganar muchísimo dinero la banca en general, sobre todo la española. Como veis, también marcamos objetivos tremendos al Santander que se acabaron cumpliendo. En este caso desde zonas de 4,72 y estamos en zonas de 11,63, prácticamente un por 3. Y actualmente le hemos marcado, en este caso, un hombro, cabeza-hombro invertido. En este caso nos avisaba de esta figura uno de nuestros miembros del canal de Activer, ¿vale? Y como veis aquí, pues marcando nuevos máximos históricos y tenemos objetivo alcista zona de 12,80, que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Así que como veis, pues bueno, de momento las bolsas no le ocurre o no le vemos que le ocurra absolutamente nada. Muchas acciones en máximos históricos, acciones también cumpliendo objetivos alcistas. Vamos a ver si acaso Farmamar, en este caso tuvo una semana horrible la semana pasada con caídas muy fuertes. Ahora la estamos vigilando porque está en una zona importante e interesante para esta acción. Para mí entre las zonas de 64,30 y zonas de 70,30. Es una zona a vigilar. De momento, tras las fortísimas caídas, se sujetaba justo en esa zona de soporte 64,30. Y esa zona, que también era soporte, pero es la parte alta del soporte, o la zona de soporte que nos hemos marcado, zona de 70,30, de momento actuando como resistencia. Por lo tanto, en el corto plazo, nos queremos fijar justo en esta franja. Si pierde 64,30, en principio sería negativo, podríamos ver más caídas hasta la zona de 50. Si por el contrario fuese capaz de superar 70,30, pues tendremos ahí una pequeña mejora, ¿vale? Que incluso para el que esté fuera de Farmamar, pues podría ser una ventana de entrada, ya que si supera 70,30 se podría probar poniendo stop por debajo de 64,30, ¿vale? Me lo estoy vigilando y en el caso de que supere esa zona de 70,30 podría entrar, pero con medio paquete, ¿vale? Pero debe superar 70,30, si no lo hace, no entraré, ¿vale? Y seguiremos vigilando esa zona de soporte de 64,30. Bueno, como comentamos, vamos a ver ahora a AENA, que cumplía objetivo alcista que habíamos marcado por esta figura de doble suelo, objetivo alcista zona de 26,76 cumplido, y sigue con una tendencia alcista clarísima. También habíamos marcado otros objetivos alcistas también que se acababan cumpliendo. Ya tan solo le quedaría pues, visitar zona de máximos históricos, que en el caso de superar, pues como comentamos, sería muy positivo para la acción y nos haría pensar en poder ver más subidas, ¿vale? Cuando vemos acciones que rompen máximos históricos, como siempre comentamos, lo más probable es que continúe con las subidas.
¿vale? Y empezaría a tener deterioro si empieza a perder zonas de soporte. Por lo tanto, zona a vigilar de resistencia máximos históricos en 27,68. Como veis aquí, cumpliendo este objetivo alcista que teníamos marcado. Así que muy bien, en este caso, por AENA. Vamos a hablar también de Ferrari, acción que también la estamos vigilando. En este caso, como habéis visto, con fortísimas subidas hasta llegar a zonas de 478,60 euros. De aquí, fortísimas caídas hasta la zona que hemos marcado en 263,20, pero actualmente estamos viendo este movimiento lateral, estamos en la parte alta, y también como veis en la media móvil 200. Superarla, que es una zona como veis que coincide prácticamente, superar esa zona pues podría ser una señal positiva, ¿vale? Para Ferrari en el corto plazo. Luego debería de mantenerse por encima, ¿vale? Porque si rompe por arriba y luego pierde esta zona, se vuelve a meter dentro del movimiento lateral, sería una falsa ruptura y lógicamente no tendría la fuerza que nosotros pensamos para esta acción en el caso de superar esta zona de resistencia. Por tanto, el que quiera vigilar Ferrari puede vigilar esta zona exactamente 321,20. Un cierre diario por encima de esa zona podría darnos pie a entrar. Yo la estoy también vigilando. Y en este caso, pues si decido entrar mejor en Farmamar, pues no entraría en Ferrari, o viceversa, si entro en Ferrari no entraría en Farmamar. ¿Vale? Estoy vigilando esas dos acciones de momento. Y de momento, como comentamos, había mucha narrativa, en este caso muy mala sobre Ferrari, cuando sacó, en este caso, como ya comentamos ayer, ese vehículo eléctrico, ¿vale? Y bueno, entonces sí que tuvo caídas cuando presentó el vehículo eléctrico, pero desde entonces no ha parado de subir, llegando justo a zonas de resistencia. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede ahí. Vamos a ver qué hacen los inversores, ¿vale? No lo que hace la narrativa, sino lo que hacen los inversores. Si los inversores deciden comprar, romperá esa zona de resistencia y se podrían ver más subidas. Continuamos, queremos ahora traer Repsol, ¿vale? Porque como hemos visto al principio del vídeo, fuertes caídas para el petróleo, pero Repsol aguantando justo la zona de soporte. Ya comentamos que aunque el petróleo pudiese caer, pensamos que el Repsol se podía seguir manteniendo en lateral y que si perdía esta zona de 21,28, pues la siguiente zona de soporte sería entre 19 y 20, ¿vale? Mientras no pierda esa zona de soporte, no le ocurre nada. Que la pierde, pues en el corto plazo pensaremos en ver caídas hasta zona de 19,20, que es así que para mí es una zona muy importante de soporte, que sea negativo perforar a la baja. Mientras no perfore esa zona de 19, para mí no le ocurre absolutamente nada a Repsol. Y de hecho pues está haciendo un movimiento lateral que eso le está dando pie a la media móvil 200 a acercarse al precio. Y por último traeros Total Energies, esta empresa francesa que también la trajimos ayer comentando lo mismo. Había llegado justo a zonas de soporte 71,55. Viendo cómo el barril de petróleo está cayendo en torno a un 6%, la lógica nos indicaría que debería de caer con fuerza, incluso perder a baja esta zona de soporte. Por ello ya comentamos que aunque eso ocurriese, que el petróleo pudiese caer, de momento tenemos a Total Energy en un movimiento lateral. Por lo tanto, se tiene que seguir vigilando. Si finalmente pierde esa zona de soporte de los 71,55 a cierre diario, incluso le podríamos marcar objetivo bajista que le podría llevar a esta zona de la media móvil 200. Pero de momento estamos en zona de soporte y de aquí ha tenido un tímido rebote que veremos si con el paso de las sesiones continúa ese rebote y puede ir a buscar nuevamente zonas de máximos históricos. Bueno, como veis, muy interesante la bolsa. Como hemos comentado al principio, sobre todo con el IBEX 35, también con el Eurostock 50, ¿vale? El IBEX 35 marcando nuevos máximos históricos. Y comentamos que lo que más me interesa a mí ahora mismo ver en el IBEX 35 es que se mantenga por encima de esta franja, ¿vale? Esta zona de máximos históricos, que se mantenga por encima. Y más aún si es capaz de mantenerse por encima a cierre semanal, ¿vale? Así que al cierre de esta semana se mantiene claramente por encima de esa zona de máximos históricos y de resistencia recién superados, pues lógicamente sería una muy buena señal para el IBEX 35, aunque como siempre comentamos, no hay que relajarse, hay que ver qué sucede las siguientes semanas. Pero si ocurre esto que estamos comentando, pensaríamos en ver más subidas y por qué no, pues incluso marcarle, ¿no?, este objetivo alcista por esta taza con ASA. Bueno, de momento las bolsas, como veis, con subidas. Sí que es cierto que las bolsas de Estados Unidos están teniendo hasta ahora ciertas caídas, pero ya hicieron algo mejor durante el inicio del año que las bolsas europeas. Vamos a ver si ahora empiezan a tirar las bolsas europeas y se estancan un poco las bolsas de Estados Unidos. Como siempre os comentamos, no os creáis nunca los relatos, intentad pensar por vosotros mismos. Podéis ver varios, bueno, en este caso varios inversores, como es mi caso, ¿no? Y podéis contrastar la información y vosotros y con el tiempo ir viendo pues lo que dicen unos y lo que dicen otros. La verdad que, bueno, me sabe muy mal, ¿no? Siempre que meten mucho miedo a los inversores,
la gente empieza a vender un poco con ese pánico que meten las redes o incluso meten las noticias en la televisión. Y como veis, de momento, pues las bolsas siguen claramente alcista. Si vemos que perdemos soportes, pues ya tenemos que decidir si mantenemos posiciones, si nos salimos, si guardamos un poco la ropa, ¿vale? Pero no porque alguien que diga que dentro de 2 semanas la bolsa se va a hundir, tengamos que estar invirtiendo con miedo o no invertir pensando que dentro de 2 semanas se va a hundir, ¿vale? Así que nada, como veis, las bolsas siguen muy fuertes y vamos a seguirla día a día. Comentaros antes de terminar el vídeo que para mañana no haré mi vídeo habitual, en este caso a las 7 de la tarde, ¿vale? Tengo un compromiso y no puedo hacer el vídeo, así que mañana os dejaré un poco huérfanos de vídeo. Y si acaso intentaré hacer uno por la mañana para los miembros del canal. Así que los miembros del canal, si tenéis alguna duda, me la dejáis en este vídeo. Y mañana por la mañana me pondré a hacer un vídeo para vosotros. Así que como siempre, muchísimas gracias a todos los que hayan llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.